Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Sí, profe, ya. Buen día, ¿qué tal? Bueno, disculpas chicos, pero estaba sin internet y me quedé como un montón de tiempo tratando de arreglarlo, con lo cual me demoré un poquito más después para poder organizarme. Vamos a extender la clase de hoy hasta las 9 menos 5, 9 menos 10, así que ahora vamos a retomar la clase. ¿Pueden quedarse todos hasta esa hora? Imagino que sí, ¿no? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, primero entonces les pido disculpas por la tardanza, pero bueno, me quedé sin internet y no podía ingresar. Bueno, después, por otra parte, era un mail, yo lo revisé la clase pasada después de la clase, y era una consulta con respecto a el certificado de examen. Sí, le volví a responder realmente del mail. Está bien, yo realmente no tengo la menor idea de dónde surge esto. No sé cómo ayudarte, sinceramente, no sé si algún compañero pudo ingresar al campus para poder acceder al certificado de examen. ¿Alguien pudo hacerlo? Ahí por lo que había consultado, creo que por lo menos lo que lo había mencionado, ¿no? ¿Tenés forma de comunicarte con la Facu? Bueno, sí, pero es directamente con la sede sería. ¿Cómo? Es que directamente con la sede de Monte de Oca. Claro, Sí, 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 por ahí sí, sí. yo te diría que te comuniques con ellos porque normalmente cuando estamos en clases presenciales lo que hacemos es el certificado de examen, yo se los doy en papel en la clase, ustedes lo completan, yo lo firmo y ustedes después lo llevan ¿cómo se llama? A la facultad para que la facultad les certifique. Pero yo en este momento no les puedo firmar y además no sé de dónde surge ese certificado. Usualmente lo hace el campus. Por eso le dije usualmente. Claro, El formato por que eso. usualmente lo descargo es a través del campus. Y vos normalmente lo descargabas y ahora no lo podés descargar. No aparece la opción, por eso le había comentado eso. Claro. Bueno, ahí te diría que te comuniques con la Facu. Yo igual le voy a ver si le consulto a algún compañero de cátedra para ver si sabe, algún docente de cátedra para ver si me puede indicar. Pero no te puedo ayudar porque no tengo la menor idea. Yo tengo cero contacto con la facultad en este momento. Dale, ok. ¿Sí? Bueno, tengo cero contacto porque solamente me relaciono con mis compañeros de cátedra, con los centros, cuestiones no tengo ningún contacto, no me puede contactar con nadie. Así que bueno, cualquier cosa manteneme al tanto, Luis, ¿sí? Dale, te aviso cualquier cosa. Bueno, vamos a retomar la clase de hoy. La clase de hoy es una clase, en principio, va a haber, cuando abordemos Hegel, vamos a tener una parte del desarrollo que va a ser difícil, ¿no? Porque yo ya les había anticipado, Hegel es un autor difícil. Pero bueno, nosotros la clase pasada, yo les voy a compartir la pantalla, empezamos a trabajar con la cuestión del método, ¿no? ¿Ahí se ve la pantalla? No. A ver. Perdón, porque no la había compartido, qué tonta. Bueno, ahí. Ahora sí, ¿no? ¿Ahora se ve? Ahora sí. Perfecto. Bueno, retomando la clase pasada, nosotros habíamos planteado la cuestión del método científico, ¿no? Hasta ahora no nos habíamos centrado mucho en el método, sino que habíamos hecho un análisis histórico de cómo la ciencia se va transformando a lo largo del tiempo, de cómo el concepto de ciencia se va transformando a lo largo del tiempo. Y con respecto al método, no habíamos abordado el tema enfocándonos en él puntualmente.
Y bueno, en la clase pasada comenzamos este camino de empezar a pensar el concepto de método, ¿no? Es decir, el método entendido como un procedimiento o como como una serie de pasos que se indican para poder conocer y alcanzar la verdad. Uno de los autores, habíamos dicho, que planteaba la cuestión del método, la importancia del método, era Descartes, en el siglo XVII, que escribe en el año 1637 el discurso del método. Y él lo que propone es una serie de pasos a seguir para poder asegurarnos que podemos conocer de manera científica y por lo tanto que podemos alcanzar la verdad, ¿sí? Bueno, fíjense lo que habíamos desarrollado en la clase pasada, donde él plantea la evidencia como una de las cuestiones primeras respecto del método, ¿no? Dice, bueno, no se debe admitir como verdadero cosa alguna sin conocer con evidencia que lo sea, ¿no? Y la evidencia, la idea de evidencia, está asociada a lo que se presenta de manera clara y distinta, ¿no? Fíjense que acá él habla de lo claro y lo distinto. Nosotros no vamos a hacer una indagación acerca de qué significa claro y distinto, digamos, ¿no? Porque esto está relacionado en realidad con la posibilidad de que, bueno, ya lo estamos haciendo de alguna manera, lo estoy diciendo, que la idea de que no admitamos nada, creo que la evidencia está relacionada con aquello que se nos presenta a nosotros de una manera tan clara y tan distinta que no tenemos posibilidad de ponerlo en duda. Fije claridad para Descartes, lo claro y lo proporciona la razón. No los sentidos como fuente de conocimiento. Él va a hacer todo un desarrollo sobre esto, ¿no? Yo
ese procedimiento como un conjunto de pasos a seguir para asegurarnos que vamos a alcanzar la verdad. La idea de método en el siglo XVII es un concepto, concepto de método, es un concepto que en realidad se hereda de alguna manera del periodo medieval. Fundamentalmente con la escuela luterana, porque la escuela luterana lo que hizo en su momento fue cuestionar, en cierta medida, la idea de que, vamos a ponerlo en estos términos, en la Edad Media recordemos que Dios era el centro de la vida social, ¿no? Y en este aspecto, incluso el propio conocimiento estaba subordinado a la idea de Dios. ¿En qué sentido? En que el conocimiento estaba orientado predominantemente a buscar las pruebas acerca de la existencia de Dios. ¿Sí? Les pido por favor que apaguen los micrófonos, chicos, que si no, no me puedo escuchar bien. Entonces, el objetivo era buscar comprobar o probar la idea de Dios. Y toda la ciencia y el racionalismo de la época estaba orientado a eso, ¿no? Ustedes, si se ponen a leer filósofos del siglo III al siglo XV antes de Cristo, y después de Cristo, perdón, antes de Cristo no, después de Cristo, se van a encontrar con autores que buscan probar la idea de Dios. Uno de ellos, por ejemplo, es Scoto Eriúgena, por ejemplo, ¿no? Otros autores son, por ejemplo, a ver si recuerdo algún otro, el propio Descartes, que es un autor de transición entre el periodo medieval y el periodo moderno, es un autor que intenta probar la existencia de Dios también, ¿sí? Después tenemos otros autores, como por ejemplo San Agustín de Hipona, como les dije recién, Scoto Erígena, Abelardo, ¿sí? Chicos, les pido por favor si pueden apagar los micrófonos. Entonces, estos autores, ¿qué hacen? Tratan de buscar pruebas acerca de la existencia de Dios. Entonces tratan de probar una verdad. En ese marco ya en el siglo XVI, XVII, va a surgir la escuela luterana. Y la escuela luterana va a plantear serios cuestionamientos a las instituciones religiosas, católicas, y va a haber un periodo de transición hacia la modernidad. ¿Qué plantea la escuela luterana? Bueno, la escuela luterana en principio va a plantear que en contra de lo que plantea el catolicismo tradicional, perdón, tengo que silenciar porque no puedo seguir, sino se me complica muchísimo poder seguir la clase si escucho ruidos. Aguárdame un segundito porque... Ahí lo silenció, profe. Se lo silenció el chico. A ver. Bueno, ¿ya está? Perfecto. Bueno, igual voy a silenciar por un rato a todos y después abro de nuevo los micrófonos porque por ahí alguien se distrae y necesito que haya silencio. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Estos filósofos de la Edad Media, como les decía, van a tratar de probar la existencia de Dios. La escuela luterana va a hacer una serie de cuestionamientos a la religión católica tradicional
¿Por qué? Porque la religión católica, digamos, pongámoslo así, tradicional, ¿qué decía? Decía que las Sagradas Escrituras, sí, gracias Luis, dejé de compartir pantalla porque estoy contando algo que no está en el PowerPoint, después lo vamos a agregar. Entonces, ¿qué pasa con la escuela luterana? Bueno, la escuela luterana va a decir, nosotros estamos en contra de una serie de planteamientos que hace el catolicismo tradicional. ¿Y qué plantea el catolicismo tradicional? Bueno, básicamente lo que plantean es que a las Sagradas Escrituras solamente se tiene acceso a través de el pontífice. Es decir, no cualquiera, decía el cristianismo, no cualquiera puede interpretar correctamente las Sagradas Escrituras, no cualquiera. Bien, ¿quiénes entonces pueden interpretar las Sagradas Escrituras? Bueno, ¿quiénes? Los pontífices. Fíjense, la palabra pontífice tiene una conexión interesante porque viene de puente. El pontífice es el que hace el puente entre Dios y las personas. ¿Y en qué sentido es un puente? Bueno, es un puente en el sentido de que el pontífice interpreta las Sagradas Escrituras para los demás. Interpreta entonces la palabra de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Con lo cual, el único que puede transmitir adecuadamente los mandatos o la palabra de Dios es precisamente el pontífice. ¿Sí? La escuela luterana va a decir, no es así. En realidad, quienes pueden interpretar las Sagradas Escrituras son las personas en general. Todas las personas pueden interpretar y acceder a la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, lo que va a plantear la escuela luterana es que para poder todos acceder a la palabra de Dios, se necesita de un método interpretativo. Si bien se plantea una ruptura con respecto al catolicismo tradicional, la escuela luterana va a decir, todos podemos interpretar, no solamente el pontífice. Ahora, para interpretar adecuadamente, ¿qué necesitamos? Necesitamos un método. Entonces, el problema del método se empieza a plantear en el siglo XVI y XVII en el marco de todavía el paradigma medieval y se plantea también como un problema en la transición a la modernidad. De hecho, Descartes es un filósofo, si se quiere, de transición. Descartes se suele considerar como el primer filósofo moderno, ¿sí? Como el primer filósofo moderno, pero si uno lee su obra, yo tuve la oportunidad de leer El discurso del método y Meditaciones metafísicas, son dos obras del autor muy importantes, y además son obras que yo les recomiendo leer hasta que nada, se la pongan a leer en el verano, se pongan a leer este autor porque es interesantísimo. Él escribe El discurso del método y las meditaciones metafísicas, y cuando uno lee a Descartes, lo que encuentra es que hay elementos, ingredientes propios del paradigma medieval y que hay ingredientes modernos, ¿no? Y se dice que es el primer filósofo moderno porque es uno de los autores que quedó en la historia como los que plantearon por primera vez problemas de manera propiamente moderna. ¿Y qué significa plantear un problema propiamente moderno? Bueno, básicamente, si ustedes leen el discurso del método y fundamentalmente Meditaciones metafísicas, se van a encontrar con que dos cuestiones. Descartes muestra que el hombre pasa a ser el centro del universo, o su esquema argumentativo hace que el hombre, el ser humano, pase a estar en el centro del problema y no ya Dios. Eso es un elemento típicamente moderno, ¿sí? Típico del Renacimiento, donde el hombre aparece como el centro, no ya Dios. Y fíjense cómo aparece esto. Bueno, en las meditaciones metafísicas, esto aparece con la famosa fórmula que ustedes deben conocer, aunque no hayan leído a Descartes,
porque es muy famosa, y es el cogito ergo sum, pienso luego existo. ¿Escucharon hablar alguna vez de esto, de esta fórmula del cogito, pienso luego existo? Si quieren me pueden escribir por el chat. ¿Escucharon hablar? ¿No? Ah, bueno. Hay una famosa fórmula que aparece en las meditaciones metafísicas que dice así: pienso, ok Mariano, que dice pienso, luego existo, ¿sí? Ahora, eso significa que el pensar es condición de prueba, condición de posibilidad, la condición que prueba mi existencia. Fíjense que ahí aparece el sujeto, aparece el hombre, aparece el sujeto cartesiano, digamos, ¿no? Y desplaza esta idea la idea de Dios, ¿sí? Alcanza con pensar para poder probar mi existencia. Ni siquiera necesito nada más para poder probar mi existencia. Con solo pensar pruebo mi existencia y por lo tanto no necesito a Dios. Fíjense que en esa fórmula está desplazado Dios. Entonces, en ese sentido se lo suele plantear al autor, que es el representante de la modernidad, del primer filósofo moderno, pero al mismo tiempo en el propio Descartes hay ingredientes medievales. ¿Y cuáles son esos ingredientes medievales? Que si ustedes leen las meditaciones metafísicas se van a encontrar con que Descartes intenta probar la existencia de Dios, racionalmente. Intenta mostrar que Dios tiene que existir, ¿sí? Bueno, volviendo a la cuestión del método, Descartes se plantea este problema, pero es un problema que está en el aire de la época y que viene del propio modelo medieval, ¿sí? Del propio esquema medieval. Bueno, nos quedan 2 minutos, vamos a cortar acá y pasamos a la próxima sesión, ¿sí? Nos vemos ahí entonces, ¿les parece? Perfecto, corto y entramos a la próxima. Gracias. Bueno, cuando termine de aprender a usar Zoom, ya vamos a salir de la pandemia. Bueno, a ver. Bueno, sigo un poquito más. ¿Ya se me escucha bien?
Sí. Perfecto. Bueno, entonces, les decía que Descartes es un filósofo moderno porque en sus textos de la época pone en el centro al sujeto. Se va a hablar a partir de ese momento del sujeto cartesiano. ¿Por qué es tan importante el sujeto cartesiano? Bueno, porque Descartes no es que simplemente dice, bueno, el hombre es el centro de la vida social, no lo pone en esos términos. Lo que va a plantear Descartes en las meditaciones metafísicas es que él dice, yo voy a tratar de encontrar una verdad de la cual no pueda dudar. Y resulta ser que la única verdad de la cual no puedo dudar es el cogito, es el pienso, luego existo. ¿Por qué? Porque él se da cuenta que lo único que puede probar con certeza es la propia existencia individual por el solo hecho de estar pensando, y que la prueba más clara y distinta de la existencia propia es el hecho de que estamos pensando. Ni siquiera nuestro propio cuerpo es una prueba de nuestra propia existencia, porque nuestro cuerpo podría ser, de acuerdo con Descartes, una ilusión, ¿no? O sea, no podemos asegurar esa existencia porque el cuerpo lo podemos percibir con nuestros sentidos y él cuestiona los sentidos como fuente de conocimiento. En realidad, lo que hace Descartes estratégicamente para cuestionarlo todo es mostrar que todo lo que se puede conocer con los sentidos es engañoso y que por lo tanto nada que nos provenga de los sentidos como fuente de conocimiento nos puede asegurar las pruebas que nos permitan dar cuenta de la existencia de las cosas. Bueno, no vamos a entrar ahí, es realmente muy interesante. Descartes, si quieren lo podemos trabajar en alguna clase, si alguno está interesado podemos discutir las meditaciones metafísicas, pero nos estaríamos yendo en este momento demasiado de el desarrollo que queremos hacer sobre el método. Pero en otra clase, si les interesa, lo podemos trabajar este autor. Pero bueno, básicamente Descartes pone al hombre en el centro de la vida social con el cogito, digamos, él va a decir que la prueba de que estamos existiendo es que pensamos, ¿sí? De ahí la fórmula cogito ergo sum, pienso luego existo, y a su vez aparecen estos ingredientes medievales donde, bueno, básicamente Descartes intenta probar la existencia de Dios racionalmente, como les decía. Y en ese marco también, en el discurso del método, va a tratar de mostrar que existen una serie de pasos a seguir para poder conocer. Todo esto es una introducción al método, ¿sí? Al método entendido como el conjunto de procedimientos que permiten poder conocer. Les voy a mandar, si no lo he hecho, creo que no lo hice, una guía de preguntas sobre el Manual de Metodología de las Ciencias Sociales de Piovani, Marradi y Argenti. El capítulo 3, les voy a mandar una guía de preguntas, si ya esa guía de preguntas no está, para que respondan sobre la cuestión del método. El autor distingue entre la visión clásica del método, que arranca con el discurso del método de Descartes, y la nueva visión del método, las visiones críticas o las críticas a la visión clásica del método, ¿sí? Así que les voy a mandar una guía de preguntas para que respondan. Con la sola lectura de este texto, ustedes van a poder responder la guía de preguntas. Esa guía de preguntas va a entrar en el examen, aunque no veamos en clase esta guía de preguntas puntualmente. Así que mientras van haciendo la guía, si tienen dudas, me consultan, ¿sí? Me consultan. Pero bueno, volviendo a Descartes, decíamos entonces, ahora sí voy a compartir la pantalla nuevamente, a ver, acá estamos. Decíamos que Descartes propone un conjunto de pasos a seguir para poder conocer. En el marco del periodo, la transición al periodo moderno, y teniendo en cuenta, para sintetizar lo que dije hace un rato, que este autor en realidad no es el primer autor que plantea el problema del método, sino que el problema del método ya se planteaba en la época medieval.
puntualmente la escuela luterana va a plantear esta cuestión del método en cuanto a que va a decir que podemos todos interpretar las Sagradas Escrituras siempre y cuando tengamos un método adecuado. Ahora, hay un gran problema con el planteamiento de la escuela luterana y con la cuestión del método. Vamos a ir a las críticas a la idea de método. ¿Quedó claro cuál es el concepto de método hasta acá? Porque lo que vamos a hacer a continuación es criticar el concepto de método. Vamos a hacer una crítica muy fuerte junto con Hegel y con la escuela, con los problemas que empiezan a aparecer en el marco de la escuela luterana. Vamos a plantear una serie de críticas y problemas que aparecen con la idea de método. Pero ¿se entendió hasta acá lo que es el método? ¿Alguien me podría decir, así con sus propias palabras, qué entiende por método? ¿Algún valiente que quiera dar la cara? No va a pasar nada si lo dicen mal. Estamos para eso, para discutir. ¿Qué sería el método? O están todos dormidos y se fueron y yo estoy hablando acá con las fotos, o están acá y no se animan a hablar. No sé qué está pasando ahí del otro lado. Son una X para mí. A ver, yo lo que entendí es que era un camino para encontrar la verdad. Pero creo que es la definición muy exacta. O sea, no sabría decirlo con mis propias palabras. Sí, está bien, es eso. En realidad, ustedes cuando lean el capítulo 3 de Piovani Marradi, que es sencillo y entretenido, van a encontrar que él desarrolla el concepto de método apelando a la palabra, al origen de la palabra, ¿no? Muchas veces para poder plantear un concepto se recurre a la etimología, al significado original de la palabra, ¿no? Y bueno, ¿qué significa método? Bueno, divide la palabra método entre meta y odo, ¿no? Método, y dice que la palabra meta significa más allá en metafísica, significa más allá, y que en combinación con el sustantivo todo, digamos, todos, que significa camino, es como decir, bueno, el camino con el cual o camino a través del cual, ¿no? O sea, el método es una manera, yo lo voy a poner con mis propias palabras, es una manera de conocer. Es una manera de conocer que nos asegura, que pretende asegurarnos que a través de ese modo de conocer vamos a alcanzar la verdad, ¿sí? Es decir, el conjunto de pasos que tenemos que seguir para alcanzar la verdad. Porque uno podría decir, bueno, yo quiero conocer, pero la pregunta, yo quiero saber la verdad. Vamos a poner una cosa de la vida cotidiana. Yo quiero saber si mi pareja me engaña. Bueno, por ahí soy medio antigua con lo que estoy diciendo, porque esto ya no corre más, esto del engaño, digamos. Bueno, podría haber engaño, digamos, sin que sea ese engaño con otra persona, digo, podría ser. Quiero saber si mi pareja me está mintiendo, por ejemplo, o quiero saber si mi mejor amigo me está mintiendo. Quiero saber si me dice la verdad o no. Bueno, ¿cómo hago para probar y asegurarme de que mi amigo me está mintiendo, o de que mi amiga me está mintiendo, o mi amiga me está mintiendo? ¿Cómo me aseguro de eso? ¿No? Bueno, uno podría decir, bueno, para poder saber si mi amiga me está mintiendo, voy a seguir los pasos del discurso del método, digamos, ¿no? A ese nivel lo planteo. Tiene que servir para conocer esto. No estamos hablando de algo abstracto, ¿sí? El método me tiene que servir para conocer la verdad, digamos, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, para poder saber si me está mintiendo, tengo que seguir un conjunto de pasos, un conjunto de procedimientos. Descartes plantea 1, 2, 3 y 4, evidencia, claridad y distinción,
descomposición, análisis, síntesis, ¿sí? Y comprobación, ¿sí? Bueno, la pregunta es, ¿estos pasos aseguran de manera auténtica y rigurosa que voy a alcanzar la verdad? Para Descartes sí, pero tenemos un problema, y ahora vamos a ir a estos problemas, ¿no? Pero lo que me interesa es que quede claro qué es el método. El método es el conjunto de pasos que nos asegura o que pretende asegurar que vamos a alcanzar la verdad, ¿sí? Bueno, críticas. Vamos a la parte 2, las críticas al método, las críticas al concepto de método. Vamos a empezar hoy a criticar el método y lo primero que voy a decir antes de entrar a Hegel, primera cuestión. Descartes, por ejemplo, plantea que el método que nos permite llegar a la verdad está compuesto por 4 pasos: evidencia, análisis, síntesis y comprobación, ¿no? Podemos hacer una crítica. ¿Cuál es el problema con ese planteo? ¿Qué se les ocurre? Que no hay uno solo. No me refiero al... Exacto, Luis. Excelente, excelente. Exactamente. A eso quería ir. Gracias por acortarme el camino. Excelente. Porque no me refiero a cuestionar a Descartes el contenido puntualmente, sino que el problema es que Descartes dice que esos son los 4 pasos a seguir, ¿no? Entonces, esos son los 4 pasos a seguir para yo descubrir si mi amigo me está mintiendo o no. La pregunta ¿es el único método posible? ¿Hay otro? Por ejemplo, acá Descartes dice, los pasos a seguir para conocer verdaderamente son 4 y son estos. Pero resulta que viene Luis, por ejemplo, y dice, no, para mí el procedimiento que hay que seguir es otro para alcanzar la verdad. Y vengo yo y digo, no, momento, no es ese, es otro. ¿No? Y viene otro y dice, no, momento, no es ese, es otro. Entonces uno diría, el objetivo era alcanzar la verdad. Ese es el objetivo último, el objetivo primero, mejor dicho. El objetivo primero es encontrar la verdad. Pero resulta ser que viene alguien y me dice que para yo encontrar la verdad tengo que hacer un procedimiento. Y que ese procedimiento, si no es correcto, no voy a alcanzar la verdad. Y si es correcto, voy a alcanzar la verdad. Con lo cual, que pueda alcanzar la verdad va a depender del procedimiento que siga. Pero resulta ser que no hay un procedimiento único, sino que hay muchos dando vueltas, porque hay muchos autores planteando distintos métodos. ¿Cuál es el verdadero? Fíjense, esto que es muy importante, yo pregunté recién, ¿cuál es el verdadero método? Fíjense que nunca salí, aunque quise meter el método, yo traté de meter el método en el problema para poder alcanzar la verdad, pero resulta ser que cuando me planteo el problema del método como el salvador, reaparece en el problema del método, porque la pregunta con el método es ¿cuál es el método verdadero? ¿Se dan cuenta? Que estamos en un problemón ahí con el tema del método, porque yo digo, miren, ahora lo vamos a escribir esto porque es muy importante. Yo digo, el método me asegura que voy a alcanzar la verdad y por lo tanto el método es previo a la verdad, porque si no tengo el método adecuado no puedo alcanzar la verdad, pero cuando me pongo a ver el método me doy cuenta que no sé cuál es el verdadero, con lo cual lo que pensaba que venía primero, que era el método primero y luego la verdad, porque con el método me aseguro la verdad, cuando me voy al método y me pregunto, ok, vamos al método primero, ¿qué método? No sé, porque hay muchos. ¿Cuál es la verdad del método? Vuelvo al problema de la verdad. Con lo cual, ¿el problema originario cuál era? ¿El método o la verdad? ¿Qué viene primero, el método o la verdad? La verdad. Exacto. ¿Por qué? Porque primero es la verdad y no el método.
Pregunto. Porque no sabes cuál es el verdadero método para poder... Ay, para, no sé. Sí, te venís perfecto, Tiziana. Porque no sabes cuál es el verdadero método para qué. Para usar ese método para... Súper difíciles, estrafalarias. Yo lo que quiero es que nosotros lo digamos más concreto, más que lo abordemos de una manera más, más desde nuestra cotidianeidad, digo, ¿no? O sea, fíjense, quiero saber si mi amiga me miente o no. Eso es lo que quiero saber. Lo demás no me importa la filosofía, no me importa nada, no me importa la matemática, no me importa nada. Me importa saber un tema existencial, si mi amigo me miente o no, ¿no? Bueno, eso el problema está relacionado con lo que nosotros estamos trabajando en clase, digamos. ¿Por qué? Porque uno diría, bueno, para poder asegurarme si mi amigo me miente o no, Descartes me va a decir que lo que necesito es un método. Descartes me va a decir, no, amigo, vos querés saber si tu amigo te está diciendo la verdad o no, necesitas un procedimiento para saber eso. Porque si no, no tenés el procedimiento adecuado, no vas a alcanzar la verdad. Entonces viene Descartes y dice, toma, fíjate, seguí estos pasos y ahí te vas a dar cuenta si tu amigo te miente o no. Empezá a distinguir con segundo, analizá, descomponé, tercero, sintetizá, reuní, cuarto, comprobá. Y vos le vas a decir al flaco, eso no me sirve. O sea, no, hay un montón de otros. Decime cuál uso de todos estos. Y entonces ahí Descartes diría, uy, tenés razón, hay muchos verdadero. Bueno, si me pregunto cuál es el método verdadero, sigo adentro, en el fondo, del problema de la verdad. Mi problema fundamental es cuál es la verdad camino por el caminito y llego a la verdad. Bueno, esa forma de pensar el problema, esa metáfora, es una metáfora inadecuada. ¿Por qué es una metáfora inadecuada? Porque la pregunta acerca del camino que elijo es una pregunta que está relacionada con la verdad. ¿Sí? Vamos a suponernos, voy a armar un dibujito que me parece que está bueno. Voy a compartir. Vamos a suponer, no sé si me va a salir muy bien el dibujo, pero vamos a suponer que nosotros estamos parados acá, ¿sí? Y tenemos que llegar a acá, ¿sí? Supongamos que acá está la verdad sobre cualquier problema, ¿no? Digo verdad en abstracto, ¿sí? Y acá estamos nosotros. Acá está el yo, digamos, ¿no? Entonces uno diría, bueno, ¿cómo hago para alcanzar la verdad? Bueno, primero, Descartes, por ejemplo, va a decir, tenés que seguir este camino, ¿sí? Entonces, ¿qué viene primero? ¿La verdad o el camino para el sujeto?
¿Qué viene primero? El camino. El camino, porque primero recorro el camino y luego llego a la verdad. Entonces, bajo este esquema es, primero viene el camino, segundo, la verdad. Transito el camino, luego la verdad. Primero el método, luego la verdad. ¿Sí? Ahora, visto así, muy sencillo, muy obvio que primero viene el camino y luego la verdad. Pero hay otra posibilidad. ¿Cuál es esa posibilidad? Que Descartes dice que el camino es este, pero resulta ser que viene otro y me dice que, vamos a ponerlo así, viene alguien más y me dice que el camino es este. Viene alguien más y me dice que el camino es este. Y viene alguien más y me dice, por ejemplo, que el camino es este. Entonces, la pregunta es, primero, es el camino, pero ¿qué camino? ¿Qué camino? Es decir, vamos a ponerlo así, ¿cuál es el camino correcto? ¿Cuál es el camino correcto? Vamos a ponerlo acá abajo. ¿Cuál es el camino correcto? Dicho en otros términos, ¿cuál es el verdadero camino? Fíjense que no salí de la verdad. El problema sigue siendo la verdad. Con lo cual, lo primero en este esquema no es la verdad, no es el camino, perdón, es la verdad. Porque si me pregunto cuál es el verdadero camino, no salí del problema de la verdad. ¿Sí? No salí del problema de la verdad. Con lo cual, ¿qué viene primero? Bueno, primero, la verdad. Primero está el problema de la verdad, no el problema del camino. ¿Sí? Porque cuando me pregunto por el camino, me pregunto por cuál es el verdadero camino. Fíjense que mi objetivo original, ¿cuál era? Preguntarme si mi amiga me engañaba o no. Pero resulta ser que, digo, no, ese no es el problema principal. El problema principal es cuál es el procedimiento que debo seguir para saber si mi amiga me miente o no. Pero para preguntarme cuál es el procedimiento que debe seguir para saber si mi amiga me engaña o no, me tengo que poner a mirar los múltiples procedimientos posibles que hay. Y entonces la pregunta que surge es cuál es el verdadero camino. Con lo cual me salí de mi objetivo original y me fui y me pregunté cuál es el verdadero camino. Pero resulta ser que nunca salí del problema de la verdad. En el fondo, el problema es saber cuál es la verdad. Con lo cual, lo primero siempre es el problema de la verdad, no el problema del método. Esto es una primera crítica. La primera crítica es que el problema fundamental es la verdad, no el método para alcanzar la verdad. Porque si me pregunto por el método para alcanzar la verdad, me voy a encontrar con el problema de la verdad de nuevo. Entonces siempre el problema primero originario es el problema de la verdad, no el problema del procedimiento para alcanzar la verdad. Porque si no entro en una especie de circularidad, que lo vamos a ver la clase que viene eso, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? Porque esto que yo planteé de manera tan esquemática, que creo que es un gran aporte el que he hecho, lo digo modestamente, tampoco es que hizo un gran super aporte, pero digamos que no dije nada que no hayan dicho ya filósofos importantes, ¿eh? O sea, esto lo plantean ya los filósofos, pero lo que quería mostrar es cuál es el problema de fondo que está acá, porque si no se corre el eje, ¿no? O sea, es como que uno diría, bueno, entonces en el fondo para entender si mi amigo me dice la verdad o no, tengo que entender los procedimientos, me tengo que sentar a estudiar metodología,
me tengo que sentar a estudiar metodología de las ciencias sociales para entender si mi amiga me está engañando o no, digamos, ¿no? Y en realidad Hegel va a decir, vos no necesitas estudiar metodología de las ciencias sociales para saber si tu amigo te engañó o no. Concéntrate en si te engañó o no, no en el método que tenés que seguir para saber si te engañó o no. Concéntrate en si te engañó o no. Primero eso, después vemos lo del método, porque el método va a ser, en todo caso, va a decir Hegel, un resultado de la investigación de la verdad, no la premisa. ¿Sí? Bueno, primera crítica que va a hacer Hegel, igual la clase que viene vamos a leer a Hegel palabra por palabra, pero les adelanto, primera crítica que va a hacer Hegel es, no viene primero el método y luego el objeto a descubrir la verdad, y luego la verdad, no viene el método primero y luego la verdad, primero viene la verdad, y el método en todo caso es un resultado de esa verdad, porque también hay una verdad sobre el método, y la verdad sobre el método solamente la puedo conocer conociendo o intentando conocer la verdad sobre las cosas. ¿Sí? Dicho de otra manera, en el problema del método está involucrado el problema de la verdad. Si no resuelvo la verdad, si no trato de alcanzar la verdad, nunca voy a poder conocer qué procedimiento debo seguir. Con lo cual, primero es la verdad y después el método. Voy a poner esto de otra manera, voy a de nuevo compartir este esquema. Vamos a poner acá una nueva diapositiva, lo vamos a plantear en estos términos, método, verdad, ¿no? Y acá parecería ser que, entonces, para poder alcanzar la verdad necesito de un método, pero cuando pregunto qué método es el adecuado, es el verdadero, mejor dicho, ¿qué necesito para saber qué método es el verdadero? Bueno, alguien que diga que para poder alcanzar la verdad se necesita un método, primero, alguien que diga que el método viene primero, si el método viene primero, es lo primero, ¿qué necesito para saber si el método es verdadero? Para saber si el método es verdadero necesito un método. ¿Se entiende cuál es el problema? ¿O no? Lo voy a poner en otros términos. Sujeto, método, objeto, verdad, ¿no? Entonces uno diría, bueno, el sujeto primero que hace se concentra en el método, ¿sí? Entonces, si yo digo, primero me concentro en el método, ¿sí? ¿Cuál es el método verdadero? ¿Cuál es el método verdadero? Necesito un método. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Bueno, el sujeto ahora se va a concentrar en un método para conocer el método verdadero, que va a pasar a ser el objeto en términos del esquema anterior, ¿sí?
Supongamos que yo quería saber la verdad acerca de si mi amiga me engaña. ¿Sí? Mi amiga me engaña, ese era mi objetivo principal. Pero para poder alcanzar este objetivo principal, primero digo, necesito un método. Bueno, ¿cuál es el método? Bueno, entonces, mi objetivo principal es ahora este. Antes mi objetivo principal era este y ahora pasa a ser el método. ¿Pero qué necesito para saber cuál es el método verdadero? Un método. Fíjense que entro en una circularidad. ¿Se entiende el punto? ¿Se entiende o no? Sí. ¿Sí? O sea, yo digo, para sintetizar, ¿no? Yo digo, primero, esperen que dejo de compartir. Yo digo, primero, necesito un método para saber si mi amiga me engaña o no. Por lo tanto, ¿qué viene primero? El método. Si primero viene el método, necesito saber qué método es el correcto. Ahora, si necesito saber qué método es el correcto, necesito un método para poder conocer el método correcto. Pero si necesito un método para conocer el método correcto, no salgo del problema del método, porque no tengo método. Entonces, es un camino sin salida ese. ¿Se entiende? La clase que viene igual lo vamos a retomar. Yo sé que es un poco trabalenguas, quizás lo tenga que explicar de otra manera, pero la pregunta básicamente es, ¿qué viene primero, la verdad o el método? Si primero viene el método, necesito saber qué método, pero para poder saber qué método, necesito un método para poder conocer el método verdadero, con lo cual es un problema circular que no tiene sentido, porque nunca voy a tener el método correcto para conocer el método correcto, para conocer el método correcto, para conocer el objeto. Por lo tanto, no es que primero viene el método y después viene la verdad. Primero viene la verdad. Primero tengo que saber si mi amiga me está engañando o no. El método viene después. Eso es lo que va a decir Hegel. ¿Sí? Eso es un poco lo que va a plantear Hegel, en otras palabras, filosóficamente hablando, mucho más complejas, digamos, ¿no? En palabras más complejas, en términos más complejos. ¿Pero por qué? Bueno, vamos a reconocer, yo les reconozco que creo que a veces Hegel dice las cosas demasiado difíciles, pero yo no sé si eso no lo terminé de entender. Sí, Tiziana. En sí sería, a ver si entendí. Sí. Primero se necesita la verdad antes que el método, porque primero tenés que saber cuál es el método verdadero para así encontrar el método para que se nos asegure encontrar la verdad. ¿Así? Exactamente. A ver, para ponerlo simple, yo quiero saber si mi amiga me engaña o no. Bueno, para saberlo, hay dos posturas posibles. O primero analizo el método que tengo que seguir para poder saber si mi amigo me engaña o no, o bien primero me voy a ver si mi amigo me engaña o no. La pregunta es, ¿qué viene primero, el método o la verdad? Esa es la pregunta, piénsenla. Piensen en esto, ¿qué viene primero, el método o la verdad? Si primero viene el método, me tengo que dejar de concentrar en si mi amigo me engaña y preguntarme cuál es el método correcto. Ahora, si me pregunto cuál es el método correcto, me pregunto cuál es el método verdadero. Pero como hay muchos métodos dando vuelta, me tengo que sentar a estudiar no ya si mi amigo me engaña, sino cuál es el método adecuado para conocer si mi amigo me engaña. Pero entonces mi objeto ya no es si mi amigo me engaña, mi objeto es cuál es el método adecuado para conocer si mi amigo me engaña. Entonces, si me pregunto cuál es el método adecuado para conocer si mi amigo me engaña, lo que viene primero es el método, no si mi amigo me engaña. Porque la condición para saber si mi amigo me engaña es tener el método correcto. Ahora, si me concentro en el método correcto, la pregunta es, ¿cuál es el método correcto? Pero para saber cuál es el método correcto, ¿qué tengo que hacer? Encontrar un método que me diga cuál es el método correcto. Y sigo adentro del problema del método, no salgo nunca más en mi vida de ahí. Pero ¿cuál era el objetivo original? ¿Qué era lo que me importaba? Saber si tu amigo te engañaba. Saber si mi amigo me engañaba. Lo demás no me importa, perdón, me importa nada. 3 ovarios me importa. ¿Entendés? Entonces digo, ¿qué va a decir Hegel? Lo que importa es la verdad, no el método. Porque el método encierra el problema de la verdad. Si no preguntás primero qué es la verdad, o cómo alcanzarla, o cómo llego a una verdad determinada,
nunca vas a poder asegurarte llegar a la verdad a través de un método, porque en el método, en el problema del método, está implicado el problema de la verdad. Entonces, en el fondo, lo que viene primero siempre es el problema de la verdad, no el problema del método. ¿Sí? Y me lo demuestra el propio camino que intento hacer. Si yo digo, primero viene el método, bárbaro. ¿Vos decís que primero viene el método? Buenísimo. Decime cuál es el método adecuado para conocer el método verdadero. Y ahí entré en un problema que no tiene fin. Porque tengo que analizar el método del método del método del método y no termino nunca más. Con lo cual, lo que prueba eso es que plantearse que para poder conocer la verdad primero necesito un método, implica entrar en un problema que no tiene salida, que no tiene solución. Porque a la pregunta de cuál es el método correcto para poder asegurarme el conocimiento, la respuesta es decime cuál es el método para conocer el método. ¿Y cuál es ese método para conocer ese otro método? Entonces, Hegel va a decir, tu problema no es el método, tu problema es la verdad. ¿Sí? Tu problema es la verdad. No nos desviemos con problemas que no tienen sentido. El problema es la verdad. Concentrémonos en el problema de la verdad. Bueno, ¿se entendió hasta acá o muy trabalenguas? Igual la próxima clase lo vamos a retomar esto. Sí, pero tengo una consulta, pero sí, es por algo que se me surgió recién. En todo caso, ¿no hay uno que te diga que es basado a la experiencia, te recomienda algún método o algo similar? Vamos a trabajar con ese tema. Todavía no estamos metiéndonos en... Claro, porque uno podría decir, ¿cuál es la fuente de conocimiento? Es parte del método esto. Es decir, ¿qué viene? ¿Cómo conocemos? ¿A través de los sentidos o a través de la razón? ¿No? Se podría hacer una pregunta. ¿Sí? Esto se lo plantean los filósofos. Y es parte de plantearse el problema como si hubiera una cuestión de método. ¿No? O sea, decime cómo conozco primero, ¿con la razón o con los sentidos? ¿No? Eso es parte del problema del método. Lo vamos a ver, vamos a trabajar más adelante. Sí, hay autores que dicen que se conoce a través de la razón y hay autores que dicen que se conoce a través de los sentidos. Y hay autores que dicen a través de los dos. ¿Sí? Y eso es parte del problema del método. Ok. Es parte del problema del método, pero Hegel igual va a decir, no importa, tu problema es la verdad. Tu problema es conocer la verdad, conocer como puedas, por decirlo de alguna manera. Porque en la clase que viene vamos a ver cómo Hegel dice, bueno, parece que los filósofos se plantean que primero hay que establecer el procedimiento, y es decir, primero hay que establecer si se puede conocer con la razón o con los sentidos, porque hay muchas clases de conocimiento. Parece que el problema no es la verdad, sino el procedimiento para alcanzar la verdad. Y Hegel va a decir, eso es una ilusión. Sí, se va a cortar. Bueno, nos vemos la clase que viene, ¿les parece? Les voy a dejar una guía de preguntas en el Classroom, ¿sí? Sí. Que bueno. Para el capítulo 3 de Marradi, ¿sí? Bueno, profe. Retomamos la clase que viene. Un beso grande a todos. Chao, profe. Chao, chao, un beso, buen fin de. Chao.